Mi nombre es José Luis del Río y ahora les mostraré las configuraciones básicas de los amplificadores. Como primero tenemos el amplificador inversor, el cual su fórmula nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por RF sobre R1. En este caso, nuestro voltaje de entrada es igual a 900 milivolts y RF a 40 kilo ohms y R1 10 kilo ohms. Dicho esto, lo aplicamos en la fórmula, nos quedaría menos 900 milivolts por 40 kilo ohms sobre 10 kilo ohms, dándonos un voltaje de menos 3,6 volts. El voltaje nos da negativo ya que la señal entra positiva y nos arrojará una señal negativa. Esto es porque el voltaje no inversor, en este caso el número 3 está conectado directamente a tierra. Ahora, en el osciloscopio podremos notar mejor esta señal. Aquí tenemos el voltaje de entrada es de 900 milivolts, como ya lo había mencionado. Es entrada positiva. En este caso, es positivo y la entrada pues, vendría siendo negativa. Como lo mencioné, sería menos 3,6 volts. Y es menos 6, bueno, ya que en esta parte la onda es positiva y de este lado la onda es negativa. Cuando la onda de entrada es negativa, la onda de salida es positiva. Se invierten los polos. Bien, ahora por otro lado tenemos una configuración en el tipo no inversor. El, en esta configuración la fórmula vendría a ser el voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por RF sobre R1 más 1. En este caso, el voltaje de entrada vendría a ser 800 milivolts, RF de 40 kilos y R1 de 10 kilo ohms. Aplicando esto en la fórmula nos quedaría 800 milivolts por 40 kilo ohms sobre 10 kilo ohms más 1. Este, en resultado nos dará un total de 4 volts y esto lo podemos ejemplificar aquí en el osciloscopio. A diferencia de la onda es positiva en la entrada y y es positiva en la salida. Lo contrario a la anterior. Aquí nos podemos dar cuenta que el voltaje de entrada es de 800 milivolts y el de salida es de 4 volts. Como vemos, la fórmula cumple con su... Sí, podemos deducir que la fórmula es correcta. Por otro lado, tenemos el amplificador en su configuración seguidor de voltaje o seguidor de tensión. De este lado tenemos una entrada de 1 volt y la fórmula nos dice que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. En esta configuración podría meterse aquí una resistencia de este lado, pero no es necesario, ya que el voltaje de entrada seguirá siendo el mismo voltaje de salida. Ahora lo podemos simular y en el osciloscopio nos daremos cuenta que en efecto la fórmula cumple con lo que dice. Tenemos un voltaje de entrada de 1 volt aquí en la señal amarilla y en la señal azul igual 1 volt. O sea, podemos decir que la fórmula es correcta. Por otro lado, tenemos los amplificadores en su configuración de sumador no inversor. Para aplicar esta fórmula, la cual dice voltaje, que voltaje de salida es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 sobre 3 multiplicado por RF sobre R1 más 1. Es necesario que estas resistencias de entrada sean del mismo valor. En este caso las tenemos de 1K. R1 vendría a ser de 10K y RF de 50 kilos. Esto es lo que hace la función para amplificar. Aplicando la fórmula, tenemos que en la entrada 1 es de 800 milivolts más 700 milivolts más 600 milivolts multiplicado por RF que es 50 kilo ohms sobre R1 que es 10 kilo ohms más 1. Dicho esto, el resultado nos daría 4,2 volts. Aquí vemos las distintas señales de entrada. La primera R1, que es la señal verde, R2, voltaje 2 y voltaje 3, que es la señal azul. Y el voltaje de salida dice que nos debe dar 4,2 según la fórmula. Y en efecto, es de 4,2 aquí en el osciloscopio. Por otro lado, igual tenemos el sumador inversor, así como hay un amplificador inversor y un no inversor. También tenemos un sumador inversor y un no inversor.
De igual forma, tenemos tres entradas de voltaje, una de 800 milivolts, otra de 400 milivolts y una de 200 milivolts. La fórmula de esta configuración dice que este, cuando estas resistencias sean del mismo valor, podemos aplicar la fórmula de menos RF dividido entre estas tres resistencias. RF es de 50 kilos y dividido entre estas tres resistencias, solo cuando las resistencias son del mismo valor, ya que podemos factorizar. Si no es del mismo valor, la fórmula sería menos RF por voltaje 1 sobre su resistencia, o sea, la resistencia que va pasando en el voltaje 1, más voltaje 2 sobre la resistencia que va pasando en el voltaje 2, y más voltaje 3 sobre la resistencia que va pasando su voltaje 3. Aplicando dicha fórmula, tenemos que menos 50 kilos sobre 10 kilos, este, por 800 milivolts más 400 milivolts más 200 milivolts. Esto nos haría un total de menos 7 milivolts. El voltaje es negativo ya que en esta configuración el voltaje de salida se invierte a comparación del voltaje de entrada. Mientras el voltaje de entrada es positivo, el voltaje de salida tendrá a tender a ser negativo. Aquí checamos que pues, los voltajes de entrada estos son los más pequeños. En efecto son positivos, mientras que el voltaje de salida es negativo y nos tiene que dar un total de menos 7 milivolts. Aquí lo podemos notar, menos 7 volts. Igual, 7 volts positivos. Por otro lado, tenemos el amplificador en su configuración de restador. De este lado, tenemos a RF y R4. Estas resistencias deben de ser del mismo valor. En este caso son de 22 kilos. R1 y R2 igual deben de ser del mismo valor, pero distintas a las demás, que igual son de 10 kilos. En este caso, la fórmula menciona que R2 sobre R1 por voltaje 2 menos voltaje 1. En este caso, voltaje 2 tendrías que ser un volt menos 200 milivolts. Aplicando esto en la fórmula nos daría un total de 1,76 volts, lo cual podemos comprobar aquí en el osciloscopio. Y sí, 1,76 volts. Por otro lado, tenemos al amplificador en su configuración de integrador. Tenemos un voltaje de entrada de 500 milivolts, un R1 de 10 kilos y un capacitor de 0,1 microfaradios. El voltaje de salida es igual a 1 sobre resistencia por capacitancia por la integral del voltaje de entrada. Podemos simular esto, encontramos que la onda de salida tiene un desfase de 90 grados. Esto es debido a que pues, realiza este tipo de configuraciones, es para realizar operaciones de filtrado y de señal. Este, el desfase de 90 grados también se debe a que la salida es proporcional a la integral de la entrada con respecto al tiempo. Aquí podemos notar que tiene un desfase de 90 grados con respecto a la entrada. Por otro lado, tenemos al amplificador en su configuración de derivador, muy similar al integrador, solo que en este caso se invirtieron la resistencia con el capacitor. Ahora el capacitor lo tenemos aquí junto a la entrada inversora del amplificador y la resistencia la tenemos en la parte de arriba. De igual forma, aquí en la entrada tendríamos un coseno y en la salida un coseno, ya que tiene un desfase de igual forma de 90 grados, muy similar al integrador. La diferencia es de que el desfase como que es adelantado. En este caso, la señal de entrada está desfasada a 90 grados, igual la señal de salida. Por otro lado, tenemos al amplificador en su configuración de instrumentación. Este, esta configuración nos dice que la fórmula para obtener el voltaje de salida es igual al voltaje 1 menos voltaje 2. En este caso sería 900 milivolts menos 200 milivolts por 1 más 2 veces R sobre RG o resistencia de ganancia. Dicho esto, los valores los sustituimos en la fórmula, quedándonos como 900 milivolts menos 200 milivolts por 1 más 2 por 10 kilo ohms sobre 50 kilo ohms, damos un total de 980 milivolts. Lo podemos comprobar en el osciloscopio. La señal amarilla es la señal de salida y en efecto son 980 milivolts. De este lado tenemos el voltaje 1, que es de 900 milivolts, y el voltaje 2
que vendría a ser de 200 milivolts. Aquí lo podemos demostrar. 200. Mm. Y en efecto, la fórmula podemos decir que sí cumplió. Ese es el circuito. Tenemos 50 kilos en la resistencia de ganancia y todas las demás resistencias son de 10 kilo ohms. Ya por último tenemos nuestro amplificador con una ganancia de 300. Esto se debe a que en la entrada tenemos 300 milivolts y en la salida deberíamos tener 9 volts, ya que 300 milivolts por 300 nos tendría que dar a 9. Y como podemos notar, son pocos amplificadores ya antes vistos que es su configuración de inversor. Podemos notar que simulamos, estas son las señales de entrada y la señal de salida es esta amarilla. En efecto, nos da 9 volts. La señal de entrada principal es de 30 milivolts, la señal verde, y la señal de salida es la señal amarilla de 9 volts. Podemos ver que son puros amplificadores en su forma inversora que van sumando sus salidas una a una hasta obtener el voltaje dicho. Las resistencias RF, RF2 y RF3 son para ajustar el voltaje y obtener una salida perfecta a los 300 de ganancia pedidos por la profesora. Y esto pues sería todo. Son las configuraciones básicas de los amplificadores. Muchas gracias.